¿Puedes levantar una camioneta con tus manos? Me imagino que no. Pero permíteme presentarte al forzudo original de la naturaleza, el océano, que lanzó rocas de 700 toneladas como si fueran guijarros durante un megatsunami que golpeó a África hace miles de años. No fue solo un mal día en la playa. Este megatsunami fue tan poderoso que hizo que los tsunamis de Indonesia de 2004 y Japón de 2011 parecieran salpicaduras de piscina infantil. Para darte una idea de lo aterradores que ya son los tsunamis comunes, el de Japón produjo olas de 40 metros de altura. El tsunami del Océano Índico fue un poco más pequeño, pero se cobró más de 200.000 vidas en varios países. Ahora, imagina algo mucho peor. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que olas tan grandes eran solo ciencia ficción. Pero luego encontraron estas enormes rocas, gigantes pedazos de piedra arrojados lejos hacia el interior, e hicieron los cálculos. Resulta que solo unas olas de alrededor de 250 metros de altura podrían haber llevado a cabo ese tipo de vandalismo rocoso. ¿Y el culpable? Un volcán que se desmoronó al caer al océano y desencadenó uno de los tsunamis más poderosos que la Tierra haya visto. Por lo general, se culpa a los terremotos submarinos por los tsunamis. Son causados por las placas tectónicas y sus constantes colisiones. Pero, ¿y los volcanes? También tienen potencial para generar tsunamis. En 1883, por ejemplo, un volcán de Indonesia llamado Krakatoa estuvo erupcionando durante 6 meses sin parar hasta que explotó, y se escuchó hasta en Australia. Esto desencadenó muchos tsunamis, algunos de casi 30 metros de altura. Sin embargo, eso fue como meter un dedo del pie en el agua en comparación con el gran chapuzón del megatsunami. En tiempos antiguos, el volcán que se desmoronó durante el megatsunami era enorme, y no solo se desmoronó. Perdió un pedazo que tenía 10 veces el tamaño del monte Everest. 10 montes Everest. Era como si la Tierra quisiera ver qué sucedía si arrojáramos una montaña al océano solo por diversión. Era tan inmenso que cuando todo el lado del volcán cayó de golpe en el Atlántico, formó olas que podrían cubrir 3 veces la Estatua de la Libertad. También destruyó una isla a más de 50 kilómetros de distancia. El volcán detrás de esta escena digna de una película de Michael Bay se llamaba Fogo, ubicado, como no podía ser de otra manera, en la isla de Fogo. Esta isla es básicamente un único volcán que emergió del mar gracias a un punto caliente de magma, un lugar en el océano donde una gran cantidad de magma escapa y entra en erupción, como un volcán submarino. Con el tiempo, este magma se enfrió y se apiló como panqueques hasta que, ¡voilá! Tras 7 grandes erupciones, la isla salió del océano como si estuviera jugando al escondite. ¡Sorpresa! ¡Es un volcán! Pero la dramática entrada de Fogo también era una bomba de tiempo. Verás, cuanto más crece un volcán, más pesa, y si no hay suficiente magma dentro de él para sostenerlo, todo puede colapsar. A veces, no hace falta mucho. Un pequeño terremoto, algo de erosión o simplemente una base inestable hecha de sedimento blando puede desencadenar un colapso. Es como un tipo muy alto tratando de mantener el equilibrio sobre un montón de canicas. Fogo tenía todos los ingredientes de la mala suerte. Demasiado alto, demasiado pesado y construido sobre un suelo blando. Y se pone peor. A medida que el volcán se hace más pesado, comienza a aplastar el magma que está debajo. Esa lava no puede subir, así que se cuece allí abajo, espesándose lentamente como una sopa que se deja en una hornilla demasiado tiempo. Los gases se acumulan, la presión aumenta y en algún momento, ¡boom! Es la versión volcánica de comer demasiados burritos y luego intentar contener un estornudo. Esta presión tan potente y el desequilibrio pueden desencadenar lo que se llama un colapso lateral, que en términos científicos significa, ¡ups!, la mitad del volcán acaba de caer al océano. Eso fue lo que sucedió con Fogo. La mayoría de las islas volcánicas que se formaron de esta manera han desaparecido, pero Fogo está muy viva y activa. De hecho, su última erupción fue en 2014, y considerando que estalla cada 20 años, será mejor no viajar a la isla Fogo alrededor del 2034.
Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que solo las grandes y voluminosas islas volcánicas podían colapsar de esta manera. Pero nuevas investigaciones indican que incluso las más pequeñas y delgadas, como los Danny DeVito del mundo insular, tampoco están a salvo. El asunto es que las pequeñas islas volcánicas solo parecen estables por su escasa masa. Es como si Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger se resbalaran en el hielo. La caída de Arnie podría causar más caos, pero Danny podría salir volando. Y esos pequeños colapsos importan. Pensemos en Santa María, una pequeña isla que es unas 170 veces más pequeña que Hawái. Ha colapsado múltiples veces, no porque quisiera, sino porque básicamente está sobre migas húmedas. Su fundamento es sedimento marino suelto y, para empeorar las cosas, está justo al lado de la falla de las Azores Orientales, donde 3 placas tectónicas se encuentran para sus enfrentamientos diarios. Esta falla es responsable de muchos terremotos e incluso de algunos tsunamis que ocurrieron en Lisboa en el pasado, así que puedes imaginar lo que es vivir justo encima de ella. Cada vez que el volcán de Santa María entra en erupción y crece, también se hunde. Pero cuando una porción se derrumba, vuelve a salir a flote como una boya. Esta montaña submarina que se convierte en isla y luego vuelve a montaña submarina es como una montaña rusa que aparece y desaparece en el océano, como un submarino jugando al escondite. Y con cada aparición viene la posibilidad de un tsunami. Otro volcán con problemas de confianza es el Pacaya, ubicado en Guatemala. Entre 2011 y 2013, los científicos observaron movimientos extraños en el suelo, pequeños desplazamientos que sugerían que algo debajo se estaba inquietando. En efecto, en 2014, el Pacaya hizo erupción. Afortunadamente no colapsó, pero ese riesgo aún persiste, en especial si el magma queda atrapado como sucedió con Fogo. Las consecuencias podrían ser explosivas, literalmente. De hecho, hace unos 1000 años, el Pacaya tuvo un colapso que envió avalanchas de escombros a 25 kilómetros de distancia. Desde entonces, se ha reconstruido como un fénix ardiente, pero podría desmoronarse de nuevo. Por eso, los vulcanólogos se obsesionan con las más pequeñas oscilaciones. No es paranoia si la montaña realmente podría caer. Bien, tal vez estés pensando: de acuerdo, pero eso fue en el pasado. Seguramente ese tipo de colapso de megatsunami no puede volver a ocurrir, ¿verdad? Pues bienvenido al siglo XXI. Islas como Hawái, La Palma en España y varias partes del Caribe están asentadas sobre el mismo tipo de cojín geológico propenso a los desastres. Todo lo que se necesita es la combinación adecuada. Cimientos sueltos, pendientes empinadas, tal vez algo de magma atrapado y ¡boom! Colapso del flanco. De hecho, ya ha sucedido recientemente. En 2018, Anak Krakatau, el volcán hijo del célebre Krakatoa, perdió una gran parte durante una erupción. Causó un tsunami, aunque fue más incómodo que devastador. Como un volcán que perdió sus pantalones en el escenario. Vergonzoso, pero superable. Pero eso es solo un juego de niños comparado con los verdaderos sucesos impactantes de la historia. El colapso de la isla Ritter en 1888 fue tan intenso que la isla literalmente se hizo más baja. Pasó de medir más de 600 metros de altura a solo 140 metros. Pero el poseedor del récord es la legendaria megaola de la bahía de Lituya en 1958, cuando un terremoto de magnitud 7,8 provocó un deslizamiento de tierra que envió una ola más alta que el Empire State Building rugiendo a través de Alaska a velocidades de autopista. Lo extraño es que solo 5 personas perdieron la vida. Sin embargo, por otro lado, la senda de destrucción que dejó atrás. Escribes misterios del acantilado de Tonga en Google y aparece esto, una roca. Sí, solo una roca al menos a primera vista, pero se vuelve extraño una vez que te das cuenta de que en realidad es una roca de 2 pisos de altura, encaramada en la cima de un acantilado de 36 metros en Tonga, y está ahí a 40 metros sobre el nivel del mar. Así que, ¿cómo demonios llegó esta roca ahí?
Primero, una adecuada introducción. Esta es Makalahi, que significa gran roca en tongano. El nombre le hace justicia porque este bebé mide aproximadamente 7 metros de altura. Es más alto que una jirafa parada de puntillas y pesa más de 300 toneladas, que es como apilar cerca de 325 elefantes en una balanza gigante. Con esas medidas colosales, tiene todo el sentido que los lugareños lo llamen Makalahi, pero a partir de ahora también podemos pensar en ella como la gigantesca roca del tsunami. Y para entender por qué, debo contarte la historia de Makalahi en Tonga. En el año 2024, unos investigadores de la Escuela de Medio Ambiente de la Universidad de Queensland estaban explorando el lado sur de la isla de Tongatapu. Un día conversaban con un grupo de agricultores, quienes mencionaron una extraña y enorme roca situada en un acantilado. Y quedaron bastante sorprendidos. Después de todo, no tenía sentido que una roca tan grande estuviera ubicada tan lejos hacia el interior, especialmente porque estaba a unos 200 metros del borde del acantilado. Además, estaba cubierta de vegetación y rodeada de maleza, lo que sugiere que ha estado allí por mucho tiempo. Fue entonces cuando comenzaron a hacerse la gran pregunta: ¿de dónde salió esta roca? Así que para averiguarlo, el equipo creó un modelo tridimensional del peñasco y se dirigió a la costa. Después de realizar una cuidadosa investigación, finalmente encontraron el lugar de donde pudo haber salido el peñasco. Resulta que se desprendió de un acantilado a más de 25 metros sobre el nivel del mar. Bien, encontraron la fuente, pero tomemos un momento para recapitular lo que sabemos hasta ahora. La roca proviene originalmente de un lugar a unos 30 metros sobre el nivel del mar, y ahora está a 40 metros. Ese es un salto bastante grande. Claro, no es como escalar el monte Everest ni nada por el estilo, pero bueno, es una roca. No se equipó sola y subió hasta allá. Eso nos lleva de nuevo a la gran pregunta: ¿cómo llegó esta enorme roca hasta ahí arriba? Bueno, probablemente fue movida por un tsunami. Sí, esta roca podría ser una evidencia sólida y antigua de un tsunami. Verás, estamos hablando de Tonga, un país insular de Polinesia, parte de Oceanía. Está compuesto por casi 170 islas, de las cuales alrededor de 36 están habitadas. El país está dividido en 3 grupos principales de islas: los archipiélagos de Vavaʻu, Apai y Tongatapu. Toda la región se encuentra justo en la unión de 2 placas tectónicas importantes: la placa tectónica indo-australiana al oeste y la placa del Pacífico del este. Es parte del Anillo de Fuego del Pacífico, esa gigantesca zona en forma de herradura que rodea la cuenca oceánica. Y si hay algo que sabemos sobre el Anillo de Fuego, es que tiene una intensa actividad geológica. Los terremotos y las erupciones volcánicas ocurren todo el tiempo, y estos sucesos pueden desencadenar tsunamis catastróficos. Tonga no es una excepción. Según la doctora Annie Lau, una geomorfóloga costera que participó en el estudio, Tonga tiene una larga historia de tsunamis precisamente por esa razón. Por ejemplo, está el tsunami que azotó el país a principios de 2022. Ese suceso catastrófico generó olas de hasta 20 metros de altura y desplazó agua casi 1 kilómetro tierra adentro. Fue tan poderoso que trágicamente cobró la vida de al menos 6 personas, y en realidad fue desencadenado por una erupción volcánica. Así que los tsunamis son bastante comunes en Tonga, gracias a toda esa actividad magmática y tectónica que ocurre constantemente bajo la superficie, y tal vez una ola inmensa y poderosa fue lo que llevó a Makalahi hasta el acantilado. Según el estudio, este suceso pudo haber ocurrido hace unos 7000 años. Es incluso más antiguo que el primer asentamiento humano en Tonga, que se cree que ocurrió hace unos 3000 años. Curiosamente, esa línea temporal estimada coincide con evidencias de un tsunami que golpeó la isla norte de Nueva Zelanda, aproximadamente a 2000 kilómetros al suroeste de Tonga. Los investigadores tenían una teoría. Ahora todo lo que tenían que hacer era analizar los números para ver si realmente era posible. Entonces midieron el tamaño y el peso de la roca, y luego usaron esos datos para representar cuán grande tendría que ser una ola para empujar una roca enorme tan lejos hacia el interior. Sus hallazgos sugieren que la roca puede haber estado originalmente cerca del borde de un acantilado, pero fue empujada tierra adentro por un tsunami. La ola duró unos 90 segundos y alcanzó hasta 50 metros de altura, casi tanto como las cataratas del Niágara. Solo para darte una idea, es significativamente más grande que las olas registradas durante el tsunami del Océano Índico en 2004 o el tsunami de Tohoku en 2011. Bien, aquí está el asunto. Estos tsunamis fueron provocados por terremotos, y las olas causadas por terremotos generalmente alcanzan apenas unos pocos metros.
Entonces, en el caso de Macalagi, probablemente no fue un terremoto el culpable. En cambio, es posible que la ola proviniera de un tsunami por deslizamiento de tierra. Esta teoría sugiere que el terremoto no solo generó un tsunami que inundó la isla, sino que también desencadenó un deslizamiento de tierra gigantesco. Cuando una enorme masa de material repentinamente se desliza hacia el océano o algo se desplaza rápidamente bajo el agua, puede generar un tsunami desencadenado por un deslizamiento de tierra. A su vez, ese deslizamiento puede producir un segundo tsunami, lo suficientemente poderoso como para llevar a Macalagi y dejarlo donde aún se encuentra hoy. Ahora bien, aunque la ciencia puede haber encontrado una explicación probable de cómo llegó la roca a un lugar tan extraño, es posible que muchos habitantes continúen transmitiendo las historias tradicionales relacionadas con rocas como esta. Según la mitología polinesia, los peñascos costeros como Macalagi fueron colocados por el legendario héroe Maui. En algunas leyendas, Maui utilizó un enorme peñasco y una cuerda mágica hecha con el cabello de la deidad Ina para anclar el sol y frenarlo. Otra historia es conocida como las piedras lanzadas por Maui. Se refiere a un grupo de 8 peñascos de piedra caliza de coral ubicados en la aldea de Haveluliku, en Tongatapu. El mito menciona que estas enormes piedras fueron lanzadas hacia Haveluliku por Maui desde la isla vecina de Ewa. La historia cuenta que Maui estaba molesto por un gallo que lo despertaba cada mañana, así que recogió piedras y se las arrojó al lave, y así fue como las rocas de Ewa terminaron en Tongatapu. Ahora viene la parte interesante, el término pollo blanco. En tongano también significa olas espumosas, así que algunos creen que esta historia podría ser realmente una metáfora para un tsunami. Aunque estos mitos no mencionan directamente a Macalagi, muestran cuán importantes son las rocas como estas para los habitantes del lugar. Entonces, podemos afirmar que esta evidencia arqueológica no solo es importante para la cultura, sino también para la ciencia. El estudio reciente nos presenta algunas teorías fascinantes sobre cómo la roca terminó tan alta y tan lejos tierra adentro. Sin embargo, los investigadores todavía necesitan encontrar lo que se llama una cicatriz de deslizamiento de tierra para comprobar su teoría y resolver por completo el misterio del acantilado de Tonga. La investigación de seguimiento es crucial porque nos ayudará a descubrir qué desencadena este tipo de sucesos y con qué frecuencia podrían ocurrir. Y quién sabe, algún día podríamos encontrarnos con nuevos casos de rocas gigantes movidas por poderosos tsunamis, cada una llevando su propia historia desde las profundidades. Estás caminando por un bullicioso pueblo cerca del Golfo de Nápoles. Parece lleno de vida, energía y comida saludable. Mira estos panes planos que podrían haber sido antiguas pizzas, nada menos. Los habitantes de Pompeya están viviendo sus mejores momentos, pero todo eso llega a un dramático fin en el año 79 después de Cristo. Es entonces cuando el monte Vesubio, esa montaña aparentemente inofensiva que se alza sobre la ciudad, decide que es hora de hacer historia. Y el resultado es una historia trágica que los arqueólogos todavía están desentrañando 2000 años después. Ahora, si piensas que Pompeya era un lugar aburrido y polvoriento, piénsalo de nuevo. Era una ciudad animada y bulliciosa. Había agricultores que llevaban productos frescos, comerciantes que vendían sus mercancías, panaderos que preparaban pan y panes planos similares a pizza, y gladiadores que se preparaban para las peleas en el anfiteatro. La gente de Pompeya disfrutaba de decorar sus casas con frescos, mosaicos y estatuas. La comida era muy importante. Pompeya albergaba algunos de los primeros restaurantes llamados Thermopolium, donde la gente podía conseguir comida caliente para llevar. Pero regresemos al fatídico día en el que esta hermosa y sencilla vida terminó. Lo más triste es que la gente de Pompeya tuvo advertencias, simplemente no lo sabían. Alrededor de 4 días antes de que el Vesubio entrara en erupción, hubo temblores menores, pero los lugareños estaban acostumbrados a los terremotos. Habían tenido uno enorme en el 62 después de Cristo, el cual destruyó muchos edificios, pero reconstruyeron la ciudad y siguieron viviendo allí. Nadie pensó, oye, tal vez esa montaña gigante sea el problema. Así que cuando llegó el año 79 después de Cristo, Pompeya había regresado a la normalidad, o al menos eso pensaban. Ahora es la mañana de la erupción, otro día normal. La gente está trabajando, comprando y relajándose en las termas. Y entonces, de la nada, el Vesubio entra en erupción.
Fue una explosión catastrófica que lanzó una columna de ceniza, gas y rocas a 32 kilómetros en el cielo. Plinio el Joven, un escritor romano que observó este desastre desde el otro lado de la bahía, escribió que parecía un pino de fuego y humo que se elevaba hacia los cielos. De repente comenzó a llover ceniza. Primero era una llovizna, luego empezó a caer a cántaros. Una lluvia gris y pesada que no te dejaba respirar. Luego comenzó a caer granizo del cielo. Pero no era granizo, eran piedras pomes, trozos ligeros de roca volcánica. Estaban rompiendo techos y ventanas y se acumulaban en las calles. Fue entonces cuando la gente comenzó a entrar en pánico. Algunos decidieron escapar, así que huyeron del pueblo. Otros pensaron que las paredes de sus casas los protegerían. Bueno, no lo hicieron. Pronto las cosas empeoraron aún más. La ceniza había cubierto las calles de Pompeya y los edificios colapsaban bajo su peso. Pero el verdadero horror llegó a la mañana siguiente. Flujos piroclásticos, una avalancha letal de gas sobrecalentado, ceniza y roca que descendían del volcán a más de 320 kilómetros por hora. El calor por sí solo, alrededor de 538 grados Celsius, instantáneamente acabó con la vida de cualquiera que se interpusiera en su camino. Cuando las coladas piroclásticas alcanzaron Pompeya, desafortunadamente fue el fin del juego para la ciudad. Aquellos que decidieron quedarse no tuvieron ninguna oportunidad. Las personas quedaron atrapadas tan rápidamente que sus cuerpos quedaron congelados en sus últimos momentos. Algunos cubrían sus rostros, otros abrazaban a sus seres queridos. En una panadería, los arqueólogos encontraron los esqueletos de 3 personas que se habían quedado atrás. Pensaban que las paredes de piedra del horno los protegerían, pero estas no fueron lo suficientemente fuertes para resistir los elementos. Cuando terminó la erupción, Pompeya quedó cubierta con 6 metros de escombros volcánicos. Lo que los arqueólogos finalmente encontraron al descubrir la ciudad fue a la vez fascinante y aterrador. Como Pompeya fue sepultada de manera tan repentina, todo permaneció conservado. Casas, calles, arte, comida e incluso personas. En estos días, los científicos están reconsiderando lo que conocemos sobre las víctimas del desastre de Pompeya gracias a nuevas evidencias de ADN. Aparentemente, muchas de nuestras suposiciones sobre quiénes eran estas personas podrían estar muy equivocadas. Un estudio reciente realizado por investigadores de Estados Unidos e Italia ha sacudido las cosas. Han descubierto que algunas de las víctimas que asumieron eran miembros de la familia no estaban relacionadas en absoluto. Además, el género de algunas personas fue identificado incorrectamente. Los investigadores creen que las interpretaciones anteriores fueron influenciadas por ideas modernas sobre género y relaciones, lo que podría haber nublado la verdadera historia. Uno de los coautores del estudio de la Universidad de Florencia señaló que las conclusiones basadas en evidencia limitada a menudo reflejan los sesgos de la época. En aquel entonces, los investigadores debían basarse en la apariencia física de los moldes para hacer sus conjeturas. Ahora, con el análisis de ADN, la historia se ve muy diferente. Analicemos el caso de la llamada familia encontrada en la casa de la pulsera de oro descubierta en 1974 en la colina de Pompeya. Este grupo de 4 víctimas fue nombrado así por una elaborada joya encontrada en una de ellas. Basado en el molde, se asumió que una de las figuras que sostenía a un niño era la madre, pero los resultados de ADN revelan que esta persona era en realidad un hombre. Aún más sorprendente, ninguno de los 4 individuos estaba relacionado, como los científicos pensaban anteriormente. No sorprende dado el extremo desconcierto y terror que la gente experimentó, ya que se refugiaron de forma desesperada donde pudieron. Otro hallazgo interesante involucra a un par de víctimas que se pensó que eran hermanas o una madre y su hija. La evidencia de ADN ahora sugiere que una de ellas era biológicamente masculina. En total, los investigadores han analizado los restos de 14 individuos para este estudio, y esto es solo una pequeña parte de más de 1000 víctimas de la erupción del monte Vesubio que se han encontrado hasta ahora. Los arqueólogos en Pompeya han realizado otro descubrimiento más. Observa esta figura. Inicialmente todos creían que este hombre había sido aplastado por una enorme roca, un bloque de piedra que podría haber sido parte de un marco de puerta durante la erupción. Su cráneo, con la boca abierta como un último suspiro, fue encontrado cerca de su cuerpo. Probablemente estaba intentando escapar de todo el caos cuando sucedió, pero nueva evidencia sugiere que no fue así. Su deceso probablemente fue el resultado de la asfixia causada por un flujo piroclástico. Durante mucho tiempo la gente pensó que el Vesubio había hecho erupción el 24 de agosto.
Eso es lo que algunas evidencias parecían sugerir, pero con los años los arqueólogos comenzaron a encontrar evidencia que apuntaba a una fecha posterior. Por ejemplo, hallaron grafitis que databan de fines de octubre y restos de comida como granadas. Tales productos no habrían estado disponibles en agosto todavía. Además, encontraron braseros de calefacción en las casas. ¿Quién necesitaría calor extra en el verano en Italia? Por lo tanto, la mayoría de los expertos coinciden en que la erupción ocurrió a fines de octubre. Ahora resulta que no todos en Pompeya fallecieron. Los científicos creen que en la ciudad vivían 15.000 personas y solo alrededor de 2.000 no sobrevivieron al desastre. Esto significa que miles lograron escapar. Pero al mismo tiempo sus vidas cambiaron para siempre. No tenían hogares a los que regresar. Imagina huir de tu casa con nada más que la ropa que llevas puesta, dejando atrás todo lo que has conocido. Algunos sobrevivientes llegaron a ciudades cercanas como Nápoles, pero tuvieron que comenzar de cero. Sin embargo, recientemente los arqueólogos hicieron un descubrimiento bastante interesante. Un frasco de pan plano que podría haber sido el antecesor antiguo de la pizza. Los investigadores encontraron esta pintura en una casa cerca de una panadería. Muestra un pan redondo sobre una bandeja de plata junto a una copa. Piensan que la gente podría haber comido este pan con frutas como granadas o dátiles y tal vez lo adornaban con especias o algún tipo de pesto. Pero la parte más increíble es que Pompeya está a solo 22 kilómetros de Nápoles, que es el hogar moderno de la pizza. El director de Pompeya señaló cómo este descubrimiento conectó un simple plato de los pobres de tiempos antiguos con la pizza moderna que... El matrimonio no consiste solo en felicidad, apoyo mutuo, amor y amistad. También incluye pruebas, crisis y tormentas. Y esta pareja sueca sobrevivió a varias tormentas durante su luna de miel, literalmente. No hubo gritos, insultos ni dramas, sino huracanes reales, incendios, terremotos y otros desastres naturales. Esta es una historia de amor realmente cinematográfica. Recién casados contra la naturaleza. Te presento a Erika y Stefan. Se conocieron en Estocolmo mientras trabajaban en un proyecto conjunto. Se separaron, pero comenzaron a hablar entre ellos en las redes sociales. Su comunicación a larga distancia duró varios años antes de que Stefan decidiera invitar a salir a la mujer. Y merece ser elogiado. No fue una cita típica en un restaurante o en un parque. Stefan le sugirió a Erika que volaran juntos para bucear en Egipto. Se dieron cuenta de que a ambos les encantaba viajar y finalmente se enamoraron el uno del otro. Después de una fabulosa boda y el nacimiento de una hermosa hija, la pareja decidió irse de luna de miel durante 4 meses. El recorrido fue impresionante, de Suecia a Indonesia, luego a Australia, Nueva Zelanda, Japón y China. No esperaban que el viaje se convirtiera en una verdadera aventura donde la seguridad no estaba garantizada. Al principio se quedaron atascados en el aeropuerto de Múnich, donde todos los vuelos estaban retrasados por una fuerte tormenta de nieve. En Bali, Indonesia, fueron a una alta montaña con su pequeña hija. Un potente viento comenzó a soplar en la cima. Arrancó el techo del autobús turístico donde estaban sentados nuestros héroes. Por suerte, nadie resultó herido y no hubo otros problemas. Pero ese fue solo un anticipo de los desastres por venir. La pareja llegó a Australia, donde un incendio forestal comenzó cerca de la ciudad de Perth. Stefan y Erika no querían toser debido al espeso humo, así que rápidamente se fueron a la ciudad de Cairns. Fue durante ese periodo cuando allí comenzó un ciclón feroz. La tormenta fue tan fuerte que el servicio de la Cruz Roja Australiana proporcionó refugio a 2.500 personas en el centro comercial. Y entonces comenzó otro problema. Imagina a 2.500 personas en una gran sala caliente, sin electricidad, mientras un huracán ruge a su alrededor. Y solo había 5 baños en todo el edificio. ¿Cuán nerviosa crees que estaba la gente? Eric y Stefan recuerdan que algunos hombres comenzaron a pelear por el estrés. La tensión aumentaba, pero afortunadamente los guardias del centro comercial mantuvieron la situación bajo control. Incendios forestales, huracanes, parece que falta algo. Oh sí, ¿qué tal un terremoto? La pareja enfrentó 2 terremotos durante su luna de miel, uno de los cuales ocurrió en Japón en 2011. Pasaron por todo esto junto con su pequeña hija. Imagina lo asombrada que estaba la pequeña con todas estas aventuras. Ese viaje fortaleció su matrimonio. Por supuesto, después de esos desastres naturales, cualquier disputa doméstica parecería una trivialidad. Erika admitió que en las situaciones de crisis, Stefan justificó plenamente su confianza y se comportó como ella esperaba.
¡Ah, qué dulce! ¿Y si creamos tours para parejas casadas que están planeando divorciarse? Sobrevivan juntos a la tormenta, el fuego, el terremoto y la inundación, y luego piensen de nuevo si deben separarse. Imagina que has pasado por varios desastres naturales a lo largo de tu vida. Ahora la pregunta es, ¿eres afortunado? ¿Por qué has sobrevivido? ¿O eres una persona con poca suerte porque te has enfrentado a tales problemas? Depende de cómo te sientas al respecto. Por ejemplo, hay una mujer, Diana Whiteland, que vive en California. Ella ha sobrevivido a varios desastres a lo largo de su vida y sigue sonriendo. Y hace poco ha enfrentado otro desastre, incendios forestales en su estado natal. Pero vamos por partes. En 2005, Diana Whiteland vivía en Nueva Orleans. Por si alguien no lo sabe, ese año el huracán Katrina destruyó muchas casas en esta ciudad y otras. La casa de Diana no fue la excepción. Según cuenta, la planta baja estaba completamente inundada de agua. Por supuesto, tuvo que dejarlo todo y evacuar. Diana y su familia condujeron hasta Texas a la casa de un amigo por alrededor de 20 horas. Un mes después llegó el huracán Rita y ellos evacuaron nuevamente. Parecía como si la naturaleza los estuviera siguiendo, pero nuestra heroína no era de las tímidas. Varios años después enfrentó otro desastre, el Snowmageddon. Fue cuando una enorme cantidad de nieve húmeda y fría inundó ciudades y carreteras. Fuerte viento, ventiscas y nieve interminable. Todo el tráfico se detuvo, las luces se apagaron, las calles estaban vacías. Diana estuvo 11 días sin electricidad durante este apocalipsis de nieve. Y después de todos estos desastres, ella tuvo exactamente lo opuesto a la nieve. Incendios forestales en su ciudad natal de Lake Arrowhead, en el condado de San Bernardino. Esperemos que esta vez todo vuelva a estar bien para ella y que siga enfrentando las adversidades con una sonrisa. ¿Has escuchado que el rayo no cae 2 veces en el mismo lugar? ¿Puede golpear a la misma persona 2 veces? ¿Y si golpea al mismo tipo 7 veces en unos pocos años? Esta no es la trama de una película del género de tragicomedia. Es la historia real de Roy Sullivan, un hombre que entró en el libro Guinness de los récords por la cantidad de rayos a los que sobrevivió. En la Tierra caen más de 8 millones de rayos cada día, lo que equivale a unos 100 impactos por segundo. Pero aún así, la probabilidad de ser alcanzado es extremadamente baja, 1 entre 10 millones. Para Roy Sullivan, estas probabilidades eran demasiado altas. Debido a su extraño récord, la gente lo apodó el pararrayos humano. Por primera vez le cayó un rayo en 1942 cuando estaba en una torre de vigilancia que no tenía pararrayos. Un destello brillante y una poderosa descarga eléctrica asustaron al hombre, pero no causaron daños graves a su salud. El siguiente accidente ocurrió en 1969 cuando un rayo golpeó un árbol cerca de la carretera. El rayo pasó a través del árbol hacia un automóvil. Adivina quién conducía este vehículo. Roy perdió el control y casi se va por un precipicio. Afortunadamente volvió a sobrevivir. Bien, la primera vez estaba en la torre durante una tormenta eléctrica. La segunda fue en la carretera junto a un árbol, y como sabemos, los rayos suelen golpear los árboles. Esto significaba que Roy estaba en una zona de riesgo en esos momentos, pero la tercera vez ocurrió en su patio delantero. Un rayo golpeó al transformador y alcanzó su hombro. La cuarta vez ocurrió en 1972. Un rayo cayó sobre Roy mientras trabajaba. A partir de ese momento, el hombre comenzó a sospechar que este fenómeno natural se sentía de alguna manera atraído hacia su cuerpo. Tal vez era una maldición, o quizás todo pudiera explicarse desde un punto de vista científico. Un año después, un rayo lo alcanzó por 5ª vez. Ese día comenzó una tormenta eléctrica. Roy decidió no tentar más a la suerte y se escondió en su camión. Así que cuando la tormenta se calmó, Sullivan salió del coche y ¡bam! Otro rayo. Quedaban 2 veces antes del récord. Ocurrieron en 1976 y 1977. La mala suerte de Roy se extendió a su esposa. Un día a ella también le cayó un rayo. No le hizo daño, pero la asustó mucho. Hasta el momento nadie ha superado el récord de Roy, pero obviamente la gente no ha intentado hacerlo. Bien, relámpagos, incendios, tormentas de nieve, huracanes y terremotos. Pero, ¿qué hay de los tsunamis? Ese es uno de los desastres más terribles y devastadores del planeta. Si sobreviviste a él, definitivamente eres afortunado. Sarul Faudi de Indonesia sobrevivió a estos terribles desastres acuáticos en 2 ocasiones.
La primera ocurrió en Indonesia en 2004 y la segunda sucedió unos años después durante un terremoto en Japón. Durante la segunda ocasión, Sarul estaba en un edificio en el tercer piso y sintió una sacudida. Estaba impactado e inmediatamente recordó el tsunami que había experimentado antes. El tsunami golpeó la ciudad, pero nuestro héroe y su familia sobrevivieron. Después de este doble problema, decidió mudarse a su tierra natal, Indonesia. A pesar de los terribles sucesos, Sarul observa lo sucedido con calma. Cualquier catástrofe puede ocurrirle a cualquier persona en cualquier momento, pero eso no significa que debas... El manto de nieve sobre tu cabeza se divide en dos delante de tus ojos y empieza a deslizarse por la pendiente helada hasta su lugar de reposo muy, muy abajo. Cualquier cosa que esté en su camino es aplastada bajo la inmensa masa de nieve y escombros. Estás presenciando una avalancha, uno de los desastres naturales más peligrosos. Pero ¿qué tal si te hablo de otro tipo de avalancha, no menos escalofriante que la de montaña? Lo más extraño es que ocurre bajo el agua. Las avalanchas submarinas son fenómenos naturales poderosos y devastadores, a menudo mucho más peligrosos que las terrestres. Tienen el potencial de causar estragos en todo el planeta, con consecuencias catastróficas. ¿Y qué es lo más alarmante? Ocurren todo el tiempo bajo la superficie del océano, son imposibles de ver, de predecir y extremadamente difíciles de medir. Tales avalanchas pueden volverse 100 veces más grandes que las terrestres y representan un gran riesgo para las comunicaciones mundiales, con el potencial de dejar a todo el planeta sin internet. Pero hablaremos de ello un poco más adelante. Primero, retrocedamos 60.000 años en el tiempo. Estamos cerca de la costa noroeste de África, listos para presenciar la escala colosal y el impacto devastador de una gigantesca avalancha submarina. Comenzó como un pequeño deslizamiento de tierra bajo el agua en el cañón de Agadir. Al principio, eran solo 1,5 kilómetros cúbicos de material. Pero en poco tiempo, esta masa aumentó más de 100 veces su tamaño mientras viajaba por el fondo del Océano Atlántico. A medida que la avalancha se aceleraba y crecía, recogía grava, arena, rocas y lodo. Talló un camino devastador a través de uno de los cañones submarinos más grandes del mundo, mientras arrasaba con todas las formas de vida animal y vegetal a su paso. El desastroso flujo fue tan poderoso que erosionó un tramo de 400 kilómetros del cañón, cortó cientos de metros en sus lados y dañó un total de 4.500 kilómetros cuadrados, que es el área de más de 3 ciudades y media de Nueva York. En cuanto a la fuerza del flujo, fue tan inmensa que propulsó enormes peñascos por las paredes del cañón y alcanzó alturas de hasta 130 metros. Antes de que los científicos descubrieran la evidencia de este suceso catastrófico, habían subestimado la magnitud de la destrucción causada por las avalanchas submarinas. Por cierto, estas devastadoras catástrofes pueden comenzar no solo en lo profundo del océano, sino también en los estuarios. Regresemos al 14 de enero de 2020 y veámoslo nosotros mismos. Una corriente de turbidez, un flujo rápido y descendente de agua con gran cantidad de sedimentos, se precipitó más de 1.100 kilómetros desde el estuario del río Congo hasta el mar profundo. Esta corriente apareció debido a dos factores: una terrible inundación a lo largo del río Congo a finales de diciembre de 2019 y mareas vivas inusualmente grandes. Esto dio como resultado una avalancha de arena y barro. Su volumen fue equivalente a 1/3 de todo el sedimento producido anualmente por todos los ríos del mundo. Esta avalancha de sedimento se aceleró y aumentó su velocidad de 5 metros por segundo en la parte superior del cañón del Congo a 8 metros por segundo cuando alcanzó el final del canal, casi a 1.100 kilómetros de la costa. Esta ruta convirtió a la avalancha en la más larga de sedimentos jamás medida en nuestro planeta. 2 días después, el flujo llegó al océano profundo. La avalancha rompió 2 cables de telecomunicaciones en el fondo marino y redujo la velocidad de los datos de Internet en toda el área de África Occidental, Central y Sur. Hasta ahora, antes de este desastre, los científicos consideraban que medir avalanchas submarinas poderosas era poco práctico. Pero el flujo de sedimentos en el cañón del Congo pudo ser monitoreado y así permitió finalmente a los investigadores evaluar cómo las grandes inundaciones fluviales se conectaban con el mar profundo. También concluyeron que la frecuencia con la que ocurrían las avalanchas submarinas dependía de la ubicación del observador.
Los cañones submarinos cercanos a las desembocaduras de los ríos pueden experimentar varias pequeñas avalanchas al año. Otros sistemas, lejos de las desembocaduras de los ríos, como el cañón de Agadir, pueden tener solo una monstruosa avalancha cada 10.000 años aproximadamente. Tal vez te preguntes qué puede provocar una avalancha bajo la superficie del océano. Pues bien, terremotos, tifones, mareas altas, inundaciones fluviales e incluso erupciones volcánicas. Y debido a nuestro cambiante clima, este tipo de sucesos se vuelven cada vez más frecuentes e intensos. Al mismo tiempo, estos detonantes no significan que una avalancha sea inminente. Tampoco se relacionan con la magnitud del suceso. Compruébalo tú mismo. En 1755, un poderoso terremoto golpeó la costa de Portugal y arrasó grandes partes de Lisboa. Decenas de miles de personas perdieron la vida durante ese desastre, pero solo desencadenó una pequeña avalancha submarina. Y en 1929, un gran terremoto frente a la costa de Terranova, Canadá, provocó la mayor avalancha submarina jamás registrada. La corriente viajó a una velocidad de 70 kilómetros por hora y arrastró rocas, arena y lodo. Rompió 11 cables del lecho marino en su camino cuesta abajo. La avalancha fue tan poderosa que produjo un tsunami que cobró la vida de 28 personas a lo largo de la costa. Las avalanchas submarinas son totalmente invisibles porque ocurren a gran profundidad bajo la superficie del océano, lo que las hace muy difíciles de estudiar. Pero debemos encontrar una manera, porque estos flujos son muy importantes. Transportan sedimentos, nutrientes e incluso contaminantes a través del fondo oceánico. Así que un equipo de investigación de Liverpool decidió desentrañar este misterio. Durante los últimos 40 años, han recolectado más de 300 muestras del fondo oceánico. Combinadas con datos sísmicos y batimétricos, que es una manera sofisticada de referirse al mapeo oceánico, lograron reconstruir una avalancha submarina gigante. Fue la primera vez que una avalancha submarina de este tamaño fue cartografiada. Lo más impresionante es que comenzó de una manera bastante modesta, pero pronto se transformó en una colosal avalancha que creció hasta más de 200 metros de altura. Para ponerlo en perspectiva, imagina una avalancha del tamaño de un rascacielos desplazándose desde Liverpool hasta Londres, mientras excava una zanja de 30 metros de profundidad y 15 kilómetros de ancho. Luego, se extiende por un área más grande que el Reino Unido, cubriéndolo con varios metros de arena y lodo. ¡Es como enterrar un país entero! Estos hallazgos son realmente importantes porque demuestran que incluso un pequeño deslizamiento submarino puede convertirse en algo sumamente destructivo. Pero eso no es lo peor. Pensemos en los cables de internet submarinos, que son esenciales para la comunicación global. Hay más de 550 cables activos en el fondo del mar a nivel mundial. Su longitud total es de 1.400.000 kilómetros. Eso es suficiente para dar la vuelta a nuestro planeta 35 veces. Cuando una avalancha submarina rompe cables del lecho marino, los efectos suelen ser muy costosos y devastadores. Por ejemplo, en 2006, un terremoto de Taiwán provocó avalanchas submarinas que cortaron numerosos cables del lecho marino que conectaban el sudeste asiático con el resto del mundo. El operador de Internet más grande de China sufrió una pérdida del 90% del tráfico hacia los Estados Unidos en el momento más crítico del suceso. En cuanto a Taiwán, experimentó entre un 74 y un 100% de pérdida en el tráfico hacia las islas vecinas. Entonces, ahora tal vez entiendas por qué debemos aprender más sobre este fenómeno natural. Afortunadamente, los investigadores de la Universidad de Tulane han encontrado una manera de analizarlo en 3D. Estudios anteriores solo observaban los deslizamientos submarinos en 2D, lo que no proporcionaba una imagen completa de cómo se comportaban realmente. La nueva investigación se centró en cómo los flujos submarinos interactuaban con las minicuencas, características naturales en el lecho marino que parecen tazones poco profundos. A pesar de ser llamadas mini, estas cuencas pueden ser enormes, de hasta 10 kilómetros cuadrados. Cuando las corrientes de turbidez fluyen hacia estas minicuencas, no solo se detienen. No, chocan contra el lado opuesto y giran hacia atrás, como remolinos de agua en un arroyo.
Estos flujos giratorios mueven el sedimento antes de que se asiente en el fondo del océano. El tamaño de la minicuenca y la velocidad del flujo pueden cambiar el comportamiento de la corriente. Si la cuenca es grande y la corriente es lenta, Entre el año 774 y 775, la Tierra fue golpeada por una mega explosión de radiación. Esta fuerte ráfaga de energía dejó su huella. Los anillos de los árboles de ese año muestran niveles excesivamente altos de material radiactivo. ¿Pero cuál fue exactamente la causa? Los científicos tienden a pensar que fue una llamarada solar. Algunos creen que tal vez una supernova masiva causó la ráfaga de radiación. Después de analizar el carbono radiactivo y el berilio en los anillos de los árboles, los científicos descartaron otras posibilidades. Inicialmente consideraron que podría haber sido una colisión entre estrellas de neutrones o entre una estrella de neutrones y un agujero negro. Estos tipos de choques producen una ráfaga superrápida de rayos gamma sin ningún espectáculo de luz, lo cual concuerda mejor con la evidencia. Pero ese tipo de colisiones son extremadamente raras. Flight cree que es poco probable que esta sea la respuesta. Él calcula que deberíamos ver uno de estos fenómenos en nuestra galaxia una vez cada 1 millón de años, por lo que haber tenido uno hace apenas 1200 años parece bastante increíble. Los científicos están muy preocupados por estos sucesos raros. Si uno ocurriera más cerca de la Tierra, podría causar serios problemas en la vida de nuestro planeta. Incluso si estuviera a miles de años luz de distancia, un fenómeno similar hoy traería un enorme caos con todos los sofisticados sistemas electrónicos de los que dependemos. Por lo tanto, es bueno que esas ráfagas de rayos gamma sean tan raras, porque si fueran más comunes, la Tierra podría enfrentar tiempos difíciles. Tal vez pienses que si nuestro planeta pudo soportar mega explosiones de radiación, podría resistir algo menos aterrador, como las langostas. Lamento decirlo, pero no es del todo cierto. Allá por 1874, durante un verano caluroso en Kansas, las cosas tomaron un rumbo extraño. Las langostas, o debería decir acrídeos, invadieron las grandes llanuras. Descendieron como una tormenta, cubriendo casas, árboles e incluso a los trenes que pasaban. Estos insectos tenían una misión: causar el caos. Los agricultores tuvieron que apresurarse para proteger sus pozos y todo lo que valiera la pena salvar. Las langostas aterrizaron por todas partes y causaron estragos en todo lo que veían. Incluso las pobres ovejas perdieron su lana. Las langostas despojaron de pintura los vagones y quitaron los mangos de los rastrillos, así de destructivas eran. El ganado intentó contraatacar comiéndoselas, pero eran demasiadas. Ese año, estos bichos causaron alrededor de $200 millones en daños a los cultivos. La invasión de las langostas fue tan dura que incluso el ejército de Estados Unidos intervino para ayudar. Al final, las langostas comenzaron a desaparecer y las llanuras se salvaron de mayores devastaciones. Los desastres naturales pueden ser incluso más impredecibles que las ráfagas de radiación espacial y las invasiones de langostas. Mira esto. En junio de 2017, un criador de renos del noroeste de Siberia estaba ocupado en lo suyo cuando de repente escuchó una explosión tremendamente fuerte y vio humo saliendo del suelo. Si eso me pasara a mí, saldría corriendo. Más tarde encontraron un enorme agujero que tenía unos 7 metros de ancho y casi 20 metros de profundidad, y estaba rodeado de trozos de hielo y tierra. Resultó que había más de 17 de estos agujeros negros en la zona. Estaban llenos de agua turbia y rodeados de misterio. Algunas personas pensaban que eran sumideros, otros estaban seguros de que fueron el resultado de pruebas de dispositivos secretos o incluso de un montón de meteoritos. La idea más reciente es que estos huecos son en realidad cráteres causados por el calentamiento del Ártico, que derrite el suelo congelado. La teoría sostiene que, a medida que el suelo se descongela, las bolsas de gas atrapadas bajo la superficie estallan y así forman estos agujeros dramáticos. Aparentemente estos extraños cráteres han aparecido en lugares específicos de Siberia, donde fallas geológicas antiguas han estado liberando gas natural caliente durante años. Combina eso con algo de metano residual de sedimentos de lagos antiguos y tienes la receta para algunas sorpresas explosivas a medida que el planeta se calienta. ¿Todavía no tienes miedo? De acuerdo.
Tal vez te asusta la oscuridad, ¿cierto? Si es así, no te habría gustado vivir en el 536. Fue el año en el que el mundo vivió un loco periodo de 18 meses de oscuridad. Una niebla misteriosa cubrió Europa, Medio Oriente y partes de Asia, bloqueando el sol y causando caos. Era como la Edad Oscura, pero de verdad. Resulta que la principal responsable de esta niebla fue una erupción volcánica ocurrida en Islandia, que esparció cenizas por todo el hemisferio norte, causando la caída de las temperaturas y el fracaso de las cosechas. La gente se congelaba y se moría de hambre. Fue un desastre. Incluso los historiadores de entonces hablaban de lo extraño que era. El sol parecía la luna, los veranos eran helados e incluso nevaba en China en verano. Todo se debía a las cenizas volcánicas que bloqueaban el sol. Y para empeorar las cosas, este periodo de oscuridad desencadenó el inicio de la peste bubónica en el año 541. ¡Qué época difícil para estar vivo! Regresemos rápidamente a Siberia. Allá por 1908, muy adentro del territorio, un asteroide hizo una visita inesperada. Hoy lo conocemos como el asteroide de Tunguska, pero no obtuvo su nombre de inmediato. La gente del lugar apenas alcanzó a ver el espectáculo, una brillante bola de fuego surcando el cielo seguida de un estruendo impresionante. Los árboles salían disparados, los incendios ardían y los animales tampoco estaban demasiado contentos. Pero como la zona era tan remota, no fueron muchos los que se dieron cuenta. Durante casi 2 décadas, nadie se molestó en visitar el sitio de Tunguska. La gente tenía demasiado en qué pensar en aquel entonces, pero después los científicos finalmente llegaron allí y encontraron evidencia de las travesuras del asteroide. En expediciones posteriores, descubrieron micropartículas espaciales. Avanzando hasta hoy, la NASA tiene todo un programa de defensa planetaria. Incluso enviaron una misión para probar tecnología de desviación de asteroides, porque quién sabe cuándo vendrá a tocar a nuestra puerta la próxima roca cósmica, ¿verdad? A mediados del siglo XIX ocurrió otro épico fenómeno solar conocido como el evento Carrington. Puede que no parezca gran cosa, pero tuvo consecuencias bastante graves. El día siguiente al suceso, la Tierra fue golpeada por una tormenta geomagnética increíble que descontroló los telégrafos y llevó a las auroras hasta los trópicos, lugares a donde casi nunca llegan. Pero toda esta locura climática espacial comenzó con cosas extrañas que ocurrieron en la superficie del Sol, como las manchas solares. De estas manchas pueden surgir llamaradas solares y otros fenómenos electromagnéticos que interfieren con nuestra tecnología. Tormentas solares poderosas como esta pueden ser expulsadas del Sol a velocidades de hasta 3 kilómetros por segundo. Pueden contener miles de millones de toneladas de material solar, acompañadas de un pequeño campo magnético atrevido que disfruta alterando el campo magnético de la Tierra cuando se encuentran. Ahora presta atención, nos estamos acercando al próximo máximo solar en 2025, así que es buen momento para revisar la historia de las peores tormentas solares como el evento Carrington y tomar nota. Imagina si una tormenta similar ocurriera hoy. Las empresas quedarían desconectadas y enfrentaríamos daños graves. Por suerte, estas megatormentas solares no ocurren muy a menudo. Pero oye, el clima espacial es difícil de predecir, así que... ¿Has visto una buena película de terror últimamente? Si eres fanático de ellas, entonces sabes apreciar una buena trama. Pero, ¿qué tal si te digo que la madre naturaleza es la mejor guionista de la historia? Los desastres antiguos eran más aterradores que cualquier cinta de terror actual. Desde tsunamis hasta erupciones volcánicas, te sorprenderá la magnitud de estos eventos. Un desastre natural que definitivamente no quieres experimentar es un tsunami. Esas gigantescas paredes de agua barren la costa y se llevan todo a su paso. Y no es nada nuevo para nuestro planeta. Los científicos pudieron reconstruir una línea de tiempo basada en la evidencia que dejaron los tsunamis más importantes. En el norte de Chile, un gran peñasco se encuentra alto sobre el Océano Pacífico. Detrás de él hay un desierto hasta donde alcanza la vista, el desierto de Atacama. Esta piedra de 44 toneladas obviamente no pertenece allí. Es el resultado de un antiguo tsunami. Olas tan altas como un edificio de 6 pisos transportaron peñascos como si fueran guijarros. Los investigadores estiman que esto sucedió en el año 1420. Pero, ¿cómo podrían saber esto? En el siglo XV no había registros escritos en la región.
Así que fue hora de un poco de trabajo de detective. Los arqueólogos descubrieron que en la misma época hubo un tsunami en Japón, del otro lado del Océano Pacífico. El suelo tembló frente a la costa de Chile, así se creó el tsunami. Luego la ola viajó casi 2/5 partes de la circunferencia de la Tierra. Eso sí que fue un tsunami incansable. Pero este no fue el evento aislado. La evidencia sugiere que un evento similar ocurrió hace 3.800 años. Las personas antiguas abandonaron sus aldeas costeras alrededor de esta época. Comenzaron a moverse tierra adentro. ¿Cómo supieron que era el momento de irse? Hay evidencia de erosión debido a fuertes corrientes, signos reveladores de un antiguo tsunami. Como sabes por los libros de texto de la escuela, el oxígeno constituye el 21% del aire que respiramos. Pero no siempre fue parte de la atmósfera de la Tierra. El oxígeno estuvo ausente durante la primera mitad de la vida de nuestro planeta. El dióxido de carbono y el metano eran los protagonistas en ese entonces. El dióxido de carbono es el que hace que nuestras bebidas tengan gas. ¿Pero no es el otro gas el que es peligroso? Sí, porque no puedes oler el metano. Y esa es la razón por la que no había vida en la Tierra hace miles de millones de años. Entonces, ¿cómo pasamos del metano al oxígeno? Aquí es donde entran en escena las cianobacterias. Este grupo de microbios comenzó a evolucionar hace unos 2,7 mil millones de años. Estos diminutos microbios dominaron la fotosíntesis, que consiste en convertir la luz solar en energía. Y el subproducto de este proceso fue, lo has adivinado, el oxígeno. Pronto comenzó a escapar del agua y a llegar a la atmósfera. Allí reaccionó con el metano y con el tiempo el O2 lo reemplazó por completo. Los científicos llamaron a este proceso la gran oxidación. Pero, ¿cómo podría ser malo? Después de todo, estamos vivos gracias a ello, ¿no? Todo este oxígeno actuó como un veneno para los organismos anaeróbicos. Y no, estas no eran formas de vida que no hacían aeróbicos o pilates. El término simplemente significa que estos microorganismos no necesitaban oxígeno para crecer. Demasiado oxígeno y estarían muertos. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Los científicos hablaron de un exceso de oxígeno que cambió la atmósfera de la Tierra para siempre. La desaparición de la mayoría de los organismos anaeróbicos fue un ejemplo temprano de un evento de extinción. No les gustaba la atmósfera en ese momento y decidieron echarse atrás. Pero mira el lado bueno, dejaron espacio para que los humanos amantes del oxígeno entraran en escena. Vayamos a Turquía. No a los complejos de la costa que los turistas visitan en verano, sino a la región de Anatolia en el sureste del país. Göbekli Tepe es el sitio de templo más antiguo conocido en el mundo. Se remonta al período neolítico. Allí los científicos encontraron un pilar de piedra que narra una historia de un antiguo desastre. Presumen que es conmemorativo. Hoy en día los humanos aún construyen estructuras similares para marcar un evento importante o una persona. Un ejemplo es el monumento a Washington, que fue erigido en honor al primer presidente estadounidense. Pero la columna en Turquía no conmemora un evento feliz. Los científicos creen que muestra un suceso devastador. Un cometa chocando contra la Tierra. El evento debió haber sido destructivo. También hay otros signos en el monumento. Estos símbolos se alinean con la configuración de las estrellas en el cielo nocturno del año 10.950 a.C. La fecha dejó asombrados a los investigadores. Coincidía con una investigación anterior de una muestra de núcleo de hielo en Groenlandia. Esto demostró que un fragmento de cometa impactó nuestro planeta aproximadamente al mismo tiempo hace 13.000 años. El sitio arqueológico fácilmente podría haber sido observatorio antiguo. Y quien trabajara en ello observó un evento catastrófico. El impacto debió ser tan poderoso que cambió el eje de rotación de la Tierra. Ese es el polo imaginario que atraviesa nuestro planeta de arriba a abajo. Ese antiguo cometa debió tener un impacto tan fuerte como para desequilibrar nuestro mundo. ¿Has oído hablar de la ciudad de Tal el Hammam en el valle del río Jordán? La razón por la cual tu respuesta probablemente sea no es que la ciudad no existe hoy en día. Desapareció por completo alrededor del año 1650 a.C. Fue una de las 3 ciudades principales en esta parte del Medio Oriente. En conjunto, estas 3 urbes tenían una población mayor que Palm Spring hoy en día. En su momento, Tal el Hammam era una metrópolis. Incluso tenía edificios altos, construcciones de 5 pisos hechas con ladrillos de barro. Pero los arqueólogos encontraron marcas extrañas en ellos. Los ladrillos se derritieron al estar expuestos a altas temperaturas. Sí, suena la alarma. Algún tipo de desastre había causado un gran incendio.
Los hallazgos arqueológicos señalaron a un sospechoso de tal daño, una roca del espacio. Entonces, ¿dónde estaba el cráter? Este cometa o asteroide nunca llegó al suelo. Viajaba a alta velocidad, por lo que se desintegró antes de impactar. Un evento así se llama estallido aéreo. El estallido aéreo de meteoros más grande presenciado ocurrió sobre Tunguska, en el norte de Asia, en 1908. Los científicos estimaron que la explosión aérea de Tal el Hammam ocurrió a 4 kilómetros por encima de la ciudad. Este evento liberó una gran cantidad de energía. La temperatura del aire subió rápidamente a 2000 grados Celsius. Eso es lo suficientemente caliente como para prender fuego a la ropa y la madera al instante. Los ladrillos de barro y las herramientas de metal comienzan a derretirse cuando se exponen a tal calor. Esto explicaría la evidencia desenterrada por los científicos. Pero hubo un hallazgo más: sal. El evento fue tan poderoso que distribuyó sal sobre la región alrededor del Mar Muerto. Cualquier agricultor te dirá que el suelo salado y los cultivos no se llevan bien. Por ende, la gente comenzó a alejarse de la zona. Ya no podían cultivar alimentos. Imagina una isla con pueblos encalados, rodeados por un mar azul zafiro. Un lugar así existe en realidad. Es la isla de Santorini, en Grecia. Pero la historia de este sitio esconde un relato de destrucción. La isla es de origen volcánico. Esto significa que una violenta erupción la creó hace unos 3000 años. Ahora hay 2 islas. La más grande tiene forma de herradura. Cuando las miras desde arriba, las 2 islas parecen formar un círculo. Eso es porque alguna vez fueron una sola isla. Había una gran montaña y tenía forma redonda, pero todo cambió casi de la noche a la mañana. Una de las erupciones volcánicas más grandes de la historia humana desgarró Santorini. La tierra tembló, se formaron tsunamis y nubes de ceniza llenaron el cielo. Una imagen aterradora. Las personas sintieron la erupción a cientos de millas de distancia. Cuando todo terminó, el agua de mar se precipitó en la caldera del antiguo volcán. Por eso el agua de la laguna tiene un color tan hermoso. Los científicos saben tanto sobre el pasado de Santorini gracias a un asistente poco probable: un árbol. El árbol de enebro, para ser exactos. La gente usa su madera aromática para todo, desde la creación de muebles hasta la fabricación de lápices. En la isla griega, sus anillos revelaron la historia de la antigua erupción. A medida que un árbol crece, no solo lo hace hacia arriba, también se expande lentamente. Cada nueva capa de corteza añade un anillo al tronco. Se necesita un año para que se forme un anillo. Y en Santorini, un anillo es inusualmente pálido. Los científicos hicieron los cálculos y ¡voilà! Dataron la erupción en el 1560 a.C.